Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y de nuevo estamos aquí en otra sesión con nuestro querido amigo José Piñero Maceiras. ¿Qué tal, José? ¿Cómo andas? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Estamos aquí. Todo bien, por ahora todo bien. Bueno, me alegro, hombre. Bueno, pues ya saben ustedes que José Piñeiro Maceiras, pues es el autor y estamos repasando además de este libro que vamos a poner ahora la portada tan interesante que venimos recomendando. A ver si nos sale aquí. El 18 de julio, entre el mito y la realidad. Es un libro muy importante, yo creo, y vuelvo a decirlo, que hay que leerlo, tiene muchísimas cosas. Aquí hacemos solamente un breve repaso por necesidades de tiempo, pero es un libro que aporta cosas, argumentos y sobre todo pruebas que no se habían conocido hasta entonces, hasta ahora, además originales de la época. Hay que bucear, como hace él, en los archivos para encontrar la verdad y además la verdad documentada frente a tanta opinión y tanta desinformación como hoy día pues nos anega y nos manipula de una manera o de otra. José, vamos a ver, seguimos tratando el tema de el 18 de julio, en ese momento, vamos a decir, los días previos, y tú nos has ilustrado en el capítulo anterior sobre un trasiego de armas existente del gobierno de Azaña, presidente de la República, hacia Portugal, y luego también una serie de posibles envíos que, según dijiste al final, no se concretaron, de parte de Italia, la Italia de Mussolini, hacia, digamos, los carlistas sobre todo, y algo que se daba monetariamente, metálico, a José Antonio. Yo quisiera que nos aclararas un poco y nos concretaras este ambiente. Lo hiciste el capítulo anterior, pero yo creo que tenemos que profundizar un poco más en él, ya que es un tema muy importante. Se está preparando el 18 de julio y va a llegar una fecha tan importante como esa y bueno, se empiezan a, de alguna manera, a mover los dos que después van a ser bandos. En ese momento aún no lo saben, ¿no? ¿Qué está pasando entonces con ese trasiego de armas, Pepe? Bu- Bueno, buenas tardes de nuevo y empiezo a comentar lo que me has indicado. Debíamos partir o debe partirse de lo que fue la Unión Militar Española, la UME, la Unión Militar Española, que como Ajá, dijimos en el capítulo anterior, fue fundada o creada por el comandante de Estado Mayor por aquel entonces, que era Bartolomé Barba, ¿eh? Y entonces se crea una unión, una especie de unión espiritual entre la oficialidad de las Fuerzas Armadas, porque entendía que como consecuencia de los atropellos que habían ocurrido desde que el poder se cometían y las vejaciones que se hacía sufrir al ejército, pues naturalmente a final de 1933 este hombre en declaración que él reconoce ante el juez, ante el claro, juez de la causa general en Madrid en junio de 1940, hace pues, bueno, un breve repaso de lo que fue la UME, ¿no? Y ahí nos desvela que es a final del año 1933 cuando él llega a, a perfilar esta idea de lo que fue la UME y después en los primeros meses de 1964 creó la Unión Militar Española, por lo cual hizo una intensa propaganda en las distintas guarniciones por medio de emisarios que los recorrían y las circulares impresas que se enviaban a los cuarteles, ¿no? Y como consecuencia de la Revolución de Octubre de 1964, una revolución socialista, pues los oficiales del ejército español tomaron muy en cuenta lo que estaba ocurriendo y sí, hubo una cantidad de adhesiones muy importante a lo que fue la UME. Nombra representantes para cada región militar y además crea, que es muy importante que te lo diga, una Junta Central de la Unión Militar Española, que era una cosa clandestina, ¿no? Compuesta, entre otros, por los siguientes: el teniente coronel de infantería retirado Emilio Rodríguez Tarducci, que vamos a hablar de él; el ajá, comandante también retirado de igual arma Luis Arredondo Acuña, que sería asesinado en Cataluña bajo la dominación republicana; el capitán de ingeniero Rafael Sánchez Sacristán, también asesinado en Madrid durante la Guerra Civil; y el capitán de infantería Gumersindo de la Gándara, asesinado en Madrid y como jefe que declara pues había más. El teniente coronel Tarducci estaba encargado de la organización de las células de los ajá, afiliados a la UNE, lo que le llevó en forma de ser tan secreto que esto que no se conocía entre sí más que un número de tres oficiales, ¿no? ya, Posteriormente, eh, eh,
Bartolomé Barba consigue, o la UME, contactar con el grupo de generales. Generalmente eran oficiales y jefes, hasta coroneles o tenientes coroneles, pero naturalmente, como creció como consecuencia de la Revolución de Asturias, empezaron a contactar con generales. El primer contacto que realizan fue con el general Godez, valiéndose de un ayudante, el comandante Lázaro, y es a principios de 1965 cuando se entrevista con él, ¿no? Y ya pone de manifiesto, Bartolomé Barba le hace constar que la necesidad de un movimiento para el caso de una revolución socialista, se hace constar curiosamente que ya en mayo de 1965, con la crisis que hubo del gobierno de 1965, se pretendía entregar el poder a los socialistas radicales y Sí. la UME les hizo llegar a la República que bajo ningún concepto iba a tolerar esto, ¿no? Y como consecuencia de ello, pues Robles, pues es cuando se da la entrada a Gil Robles, es nombrado ministro de la Guerra, Franco es nombrado jefe del Estado Mayor Central, Godez de la primera inspección del ejército y el general Fanjul, su secretario de la guerra. Esto es la génesis de la UME, cuando contacta lógicamente con estos generales. Y después se mantienen contactos, conversaciones con otros generales importantes, como Juan Rafael Villegas, general Orgaz, el general Barrera, etcétera, etcétera. Esto es lo que fue la UME, ¿no? Curiosamente, el general Barrera, en 1934, como hemos puesto de manifiesto en el artículo anterior, se relaciona con Antonio Lizarza y Rafael de Olazábal, que eran dos representantes del movimiento nacionalista, y también con Antonio Goicoechea. Y son los que acuden a Italia en marzo de 1964 para firmar un convenio con Italo Balbo y Benito Mussolini para ayuda para derrocar la República e instaurar nuevamente la monarquía, y para lo cual, lógicamente, se les conceden, Mussolini, el gobierno Mussolini se compromete a entregar a estos conjurados un paquete de armamento consistente en unos 10.000 fusiles, unas 200 ametralladoras, unas 10.000 bombas, así también como la entrega de una cantidad de dinero de 1,000,000 y pico de pesetas, ¿no? Esto es en febrero. Esto es en marzo de 1934, el documento se conoce, aquí lo publicaron los carlistas y también ha sido objeto de estudios en los últimos años, los últimos 30 años. Esto es lo que es la UME, ¿no? Pero hay otra cosa más importante, es decir, como hemos dicho anteriormente, hemos puesto de manifiesto, formaba parte de la UME el teniente coronel Emilio Rodríguez Tarducci, que es un camisa vieja, ¿no? Muy amigo de José Antonio Primo de Rivera. Con lo cual, José Antonio está, si quieres, en el contacto con ¿no? Sabía lo que se estaba cociendo ahí, porque lógicamente le pasaba la información seguramente Rodríguez Tarducci, ¿no? Claro. Que además, date cuenta que Emilio Rodríguez Tarducci había tenido un cargo político con el padre en la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Emilio Rodríguez Tarducci es una persona que se refugia en la embajada de Chile durante la guerra y después en la posguerra pues es nombrado consejero nacional del movimiento, incluso es uno de los creadores de la falange española auténtica, era bastante falangista. Esto es lo que ocurre. Por lo tanto, José Antonio sabe de primera mano cuando va en mayo de 35 a Roma lo que era la UME y lo que estaba preparando la UME. Y desde luego la información que algunos autores han analizado, como es el caso de Saz en 1987, se pone un informe en el cual se hace constar que la UME, de acuerdo con los monárquicos, sobre la necesidad de asegurarse el poder en la primera ocasión oportuna o provocarla, ¿no? Y lógicamente se entiende que se tiene que contamos en esta historia, ¿no? Y claro, en la misma documentación se aprecia cómo José Antonio, posteriormente, efectivamente, está en contacto a partir de abril de 1935, mayo de 1935, con el gobierno italiano, y es cuando se le establece esa remesa de entrega de ese dinero a José Antonio, que muchos consideran realmente que eso es una señal inequívoca de que la falange era un movimiento fascista porque estaba subvencionado por Mussolini. Pero lo que estaba subvencionando era otra cosa y posiblemente era la continuidad de ese contrato que hace Mussolini en el año 34 para acabar con la República. Se ficha, parece ser que un nuevo fichaje rutilante es José Antonio, naturalmente. Y la prueba definitiva es que
unos días después, unas semanas después, se hace la famosa José Antonio reúne a todos los consejeros nacionales de Falange, jefes de Falange en Gredos, en el Parador Nacional de Gredos, y Sí, les hace textualmente la siguiente confesión. Yo os digo que en las próximas elecciones el triunfo será de las izquierdas. Te estoy hablando del 16 de junio de 1965 y que sí, Azaña volverá al poder. Y entonces a nosotros se nos plantearán días tremendos que habremos de soportar con la máxima entereza. Pero creo que en vez de esperar la persecución debemos ir al alzamiento contando a ser posible con los militares. Y si no, nosotros solos. Tengo el ofrecimiento de 10.000 fusiles y un general. Medios no nos faltarán. Nuestro deber es ir, por consiguiente, y con todas las consecuencias, a la guerra civil. Y yo creo que eso es la ayuda, ya, los famosos 50.000 liras que le venían a José Antonio a la Embajada de París ya, a ya, ya, partir ya, de junio de claro. 1935. Más aún, esas armas que iba a entregar a los carlistas y a Goicoechea en 1934 se trasladan desde Italia a Trípoli y quedan en Ah, Trúpila. Pero la documentación del estudio este de SAD, que es de Levante, pone de manifiesto que nunca se entregan ni a los tradicionalistas, ni nada, a los carlistas, ni a los monarcos, quedan paralizadas en Trípoli, ¿no? claro, Y claro. ya Mussolini, cuando en marzo del 35 los carlistas le piden que a ver si se acelera, dice que no. Que Claro, no. ¿por qué? Porque tenía intención, lógicamente, de esa oposición o derribo del Sí, sistema republicano fuera José Antonio y fuera la Falange. Eso está todo claro, claro. claro, claro. Incluso José Antonio dice en esa reunión de Gredos una cosa muy curiosa. Dice que haríamos concentrar en un punto próximo a la frontera portuguesa, dice Francisco Bravo, que estuvo en esa reunión, que después me enteré que había Sí, sido su provincia, Fuentes de Oñoro, unos miles de nuestros hombres allí serán armados, allí aparecerá a su frente un general de que se nos ocultó nombre, pero cuya figura maciza y fuerte vagaba en el ambiente, que suponemos que era Sanjurjo. ah, Lógicamente, claro, claro. las armas irían por quizás de Trípoli a Portugal, porque después cuando Meleiro, el jefe de Galicia, de Orense, de Falange, realiza las gestiones para traer las armas de Portugal a partir de mayo, Sí, pone de manifiesto que por Portugal entra cualquier cosa. Y lógicamente estaba claro de que esas armas iban a ser las de Trípoli. A mí me parece que es así. Aparte de otra posible ayuda, que lógicamente esa ayuda la organizaba el Ministerio de la Prensa y Propaganda. Y ya, naturalmente eso suponía también una ayuda para la Falange para crear claro, en esa misma época el periódico Arriba y el periódico AD. Necesitaban lógicamente pues ayudas. Incluso yo he tenido la paciencia de analizar el periódico Arriba y el semanario A del SEU de esa época y curiosamente siempre ponen anuncios de Italia sobre Abisinia, sobre el así, progreso de Italia, sobre el fascismo y ya, lógicamente es que era una especie de convenio claro, que tenía José claro, Antonio claro. con Mussolini para hacer esto. Más aún, más aún. Lo curioso de esto es que esto estaba tan claro que cuando Serrano Suñer, acompañando Sí, a las tropas italianas que habían combatido aquí en la guerra, desembarca en Nápoles en junio, el 5 de junio de 1939, lo recibe Galeano Ciano. Ciano, que era la persona que había gestionado esa ayuda a José Antonio, que ya, aparece como subvención, no como donación y entrega, sino una subvención. Y una claro. subvención es que tienes que hacer una actividad y para esa actividad se te subvenciona esa actividad o se te paga por la actividad. No. Pero bueno, no comenta nada, no le comenta nada, es la primera vez que ve a Serrano Suñer, no le comenta nada, curiosamente, a Serrano de que le habían dado ese dinero a José Antonio, Claro, exactamente, no dice nada, cuando Serrano Suñer era íntimo amigo de José Antonio y era el albacea, uno de los albaceas de su testamento junto sí, con Raimundo de Cuesta. Esto es muy raro y claro, no es lo que nos han contado de que eso fue para justificar el fascismo de la Falange, eso es un claro, cuento claro. que algunos se lo han creído primeramente porque son antifranquistas y otros porque son muy próximos a la línea que sí la tiene la Falange de fascista, que Sí, tiene digamos una especie de ramalazo, se puede utilizar, o coletazo, sobre todo formal fascista, pero que es una cosa bastante que claro. quiere su propia independencia del fascismo, ¿no? Y esto es lo que sucede. Más aún, Sí, sobre todo en las declaraciones que se hacen después de la guerra en la región militar de Valencia, se sí. analiza, se estudia profundamente por los fiscales y por los jueces de la causa general, porque en Valencia no hubo alzamiento, ¿no? Las causas No, por no dudas. Claro, hubo.
sale cada cosa que tiene su valor, ¿no? O sea, que tiene su valor. Bueno, pues mira, A ver, en primer lugar habla un hombre que es el que llevaba el Servicio Especial de Información del Ejército, el Servicio Secreto, y dice que las milicias comunistas y socialistas se estaban recibiendo instrucción militar, ya. que habían recibido armas de contrabando por una playa de Valencia. Claro, Exactamente. fíjate. Ja, Incluso estaban haciendo correajes en un establecimiento de piel de Valencia, estaban haciendo correajes para el alzamiento. Dice, las únicas fuerzas que estaban preparando la guerra civil a principios de 1966 eran las organizaciones comunistas y socialistas. y Y lo da socialista. exactamente un oficial que estaba encargado del servicio de la sección especial, que era el Servicio de Información Secreto Claro, del Ejército. Nos está diciendo que estaban ya en un plan de alzamiento, que es lo que a nosotros nos interesa claro, saber, y que eso ya estaba en Valencia actuando, exactamente, el claro, Partido Socialista y el Partido Comunista en rebeldía contra la República, incluso contra el Frente Popular, con claro. armas, instrucción militar que la hacían en las afueras de Valencia, en secreto, y además también estaban ya armados con correajes, armas, bueno, eso es una revolución, Muy bien, muy exactamente. Pero bien. después de este hombre, el juez, que era muy inteligente, o el funcionario judicial Sí, que hace la causa general, entrevista a un señor llamado Ventura Cabello Soto, falangista, que es hijo del teniente coronel de ingenieros José Cabellos Díaz, que era jefe de la Comandancia de Ingenieros de Valencia. ya, Y era una persona que formaba parte del grupo de Bartolomé Barba. Era sí, del grupo de conspiradores que había en la región militar de Valencia, era este hombre. Estaba este hombre. claro. Entonces, el hijo, que es el que declara, Ventura Cabellos, se afilia a la Falange y le hace algunos encargos para el padre secreto. Y una vez, en mayo, el padre le confiesa al hijo que se está preparando un alzamiento militar. El Claro. alzamiento militar lo está llevando a cabo la UME, la Unión Militar Ya, Española. ya, Por ya. lo tanto, es conveniente recordar lo que dijimos ayer, de que lo que el general Bartolomé Barba, que Sí, entonces ya él, hace constar de que ellos crean la UME para poner un dique contra los propósitos del Comité, que claro, actualmente claro. era la. Bueno, pues entonces este señor, Vicente en mayo, le da una carta, le emite una carta en secreto para que se la lleve al general Godez en Palma de Mallorca. Ah, Esto es lo importante. Y la claro. carta se la lleva. Este hombre se va desde Valencia hasta Palma de Mallorca y le Sí, entrega la carta a Godez, diciendo, el general Godez, que era muy serio, le comentaba que, bueno, Bartolomé Barba es un poco loco, pero estos locos son los que nos pueden salvar, ¿no? Exactamente. Ya. Pero después el general Godet, que es el primer general que entra en contacto con la Unión Militar Española, secreto, después sí, entra Jules y entra Franco, exactamente. Y pues vienen todos los demás. El general Godet le hace unas revelaciones a este señor, Aventura Cabellos, que yo creo sí, que por historia debería conocerse. Y si me permites, sí, te lo hombre. voy a, te las voy a leer Sí, sí. porque creo que Adelante, es. adelante, adelante, porque es muy importante esta cosa, dejarlas bien claras. Pues no se conocían, ¿eh? Yo no tenía ni idea, ¿eh? De verdad, ¿eh? Adelante, adelante. Pues te lo voy a leer porque es algo impresionante, vamos. Vamos. Claro, tenemos en cuenta que estamos en los días previos al lanzamiento, los Estamos meses. en mayo, estamos en mayo. Claro, claro, ya se va acelerando todo. Y por un lado y por otro, lógicamente, claro, eso es así. Pero espera que esto es que es algo que hay que encontrarlo. Tranquilo, tranquilo, no hay problema, que tenemos todavía tiempo y además es una cosa que tú Aquí has está, sacado nueva. pues, lo voy a leer textualmente lo que Venga, dice. perfecto. Bueno, entonces el Bartolomé Barba le había rogado al general Godez que, aunque no estuvieran atados todos los cabos del alzamiento, que Sí, declarara el estado de guerra y que se sublevara. Y entonces el general Godez le dice al señor Ventura Cabellos: este hombre es posible que sea un loco, pero solo con hombres de este temple se pueden hacer estas cosas. claro, Y entonces el general Godez me habló de que la gobernación de Valencia no se fiaba, pues se temía que de confiarse le sucedería lo mismo que a Sánchez Guerra, quedando encerrado y falto de toda asistencia, por lo cual exigía que se sublevaran antes en Valencia y una vez sublevada la guarnición acudiría a él
en menos de una hora en avión, no aterrizando, sino con una contraseña solo conocida de él y de mi padre. Le diera a claro, entender, sin duda alguna, que la guarnición ya estaba sublevada. Dijo además que necesitaban los nombres de los individuos que se comprometían a sacar los regimientos a la calle, aunque fueran simplemente tenientes. Y aquí viene lo importante. sí. Luego, el general Godet me habló del porvenir de España. 2 puntos. Que se entregaría el poder a Falange y Requetés unidos, a base de un programa común elaborado de acuerdo y siempre respaldados por el ejército. Y añadió, y más tarde nos hará falta un rey, y lo traeremos, pero lo suficientemente atado para que no pueda hacer tonterías. Bueno, es magnífico, ¿eh? Esto Magnífico. es palabra de Godet, está en Sí, la sí. pieza segunda de Valencia del Alzamiento Nacional Antecedentes Ejército y Liberación en la página 62, en el folio 62 por si algún historiador, 63 quiere tomarlo. Sí, sí, Es sí. un documento fantástico, no, Fantástico, fantástico. importantísimo porque pone de manifiesto que la UME, los militares, si es Claro, Godet, es Franco y es Fanjul, y por supuesto Mola y los demás, y estaban de acuerdo que el poder sería Falange y Arquetés unidos, a base claro. de un programa común que serían los 26 puntos de Falange, el decreto de unificación de 1937, Sí, y siempre respaldados por el ejército y por supuesto, el que controla el estado de los primeros momentos del régimen de Franco es el ejército. Bueno, él es generalísimo de los ejércitos Franco. Lo del claro, rey es curioso, lo pone de manifiesto también el mismo decreto de unificación donde se hace esto, se une la claro. falange Eso te y iba a se decir. como puntos los 26 puntos de la falange, el Claro. programa, y además se hace constar al final que, bueno, que dentro, cuando sea posible, vendrá aquella institución secular que tanta gloria dio. Sí, Bien, no solo es que esto lo dijese Godet, es que en esa reunión que hemos comentado de 6 de junio, 5-6 de junio en Nápoles, entre Ciano y Serrano Súñez, a la sazón ministro de la Gobernación y consejero nacional de Falange, de FED y de Vascons, vamos, sí, le dice a Ciano lo siguiente. Monarquía, ¿acaso dentro de 20 años España tenga necesidad de un rey? Entonces, si los Borbones se han portado bien, podrán volver a ocupar el trono, pero ahora no. Franco es el jefe del Estado y la idea monárquica es sentida por pocas personas. claro, Muchos de los que gritan viva el rey quieren ocultar con este grito la oposición al régimen. claro. Exactamente. Esto es lo que le dice textualmente Ciano, Ramón Serrano Suñer a Ciano el 6 de junio de 1939 en Nápoles a Ciano, y este lo apunta en sus diario que después de terminar la Segunda Guerra Mundial se publica. Está en España publicado el diario de Galeano Ciano, de Galeaso Ciano, conde Ciano. Hombre, yo creo que es clarísimo de que la monarquía, lo que han dicho algunos monarcas de que esto ha sido una reivindicación y que la han traído, no, la monarquía estaba ya pactada por los militares Claro. sublevados Muy desde mayo de importante. 1900. Muy importante, pero además muy importante, Pepe, lo que tú has sacado, porque o sea, el diseño que hace después Franco con el decreto de unificación, como tú has dicho, en abril del 37, también ya estaba pactado de una manera o pensado o de alguna manera trazado. Es decir, que todo estaba de alguna forma ya acordado y lo que hace Franco después, una vez que se ve, por supuesto, jefe Es del desarrollar. ejército, claro, es llevarlo adelante. Es muy importante porque, claro, no es entonces una idea que le surge a Franco de pronto un mal día o un buen día, sino es un diseño de todo lo que ellos consideraban que se tenía que hacer. Muy importante. Yo creo que esto yo no lo conocía de verdad. Y bueno, es algo que es fundamental, como tú has dicho, porque descubre muchas cosas. Da más una idea de que las conversaciones y demás habían llevado a un nivel muy importante. Y a mí me sorprende también que esta UME que tú, la que hablas aquí ahora mismo, que se conocía, pero estaba formada en realidad por mandos, como son comandantes, capitanes, tenientes, que ya estaban también entonces en el ajo, ¿no, Pepe? Sí, estaban en el ajo y ellos lo que hacen con Godet, que es el alma mater, uno de las almas importantes del alzamiento, con Godet contactan con Fanjul, con Franco, con el general Barrera, que era el general que había estado con Mussolini en el 34 para Claro, recibir 1.000 fusiles, y lógicamente todo esto controlado, además sabiéndolo
Rodríguez Tarducci, que era una de las manos, una mano derecha de José Antonio Primo de Rivera. Con lo claro, cual yo creo que es así. Además, después el mismo Bartolomé Barba pone de manifiesto que su organización militar solo se relacionó con personas civiles, con Calvo Sotelo, con Goicoechea, con el duque de Alba y con José Antonio Primo de Rivera y pocos más. Es decir, claro. esto es lo que es el alzamiento, ¿no? Sí, 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 Lo que es sí, el sí. alzamiento. Y lógicamente aquí estaba claro que la línea que había unido a estos hombres a la UME era Claro, el peligro de que España perdiese, lógicamente, quedase anegada por una revolución comunista claro, dirigida por el Comité, y que esto mismo se sentía en el país hermano, que era claro. Portugal. Esto también era claro, lo puso de manifiesto incluso, como hemos dicho, hicimos ayer, el gobierno portugués en 1931, Claro, y era una cosa que estaba ahí, que no se puede olvidar, que es una cosa nueva sobre la guerra civil, ¿no? claro, 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 Y claro, mucha efectivamente. gente ha dicho que si la unificación fue porque a Franco le interesaba para Claro, tapar su dictadura y tal, pues no, 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 esto estaba pactado por los militares que eran caballeros, ¿eh? Volvemos al término caballero, caballero militar, que eran caballeros sometidos a códigos de honor que claro, existían y se habían pactado que esto era lo que iba a ocurrir exactamente. claro, Y claro. fue Muy lo que bien. sucedió. Muy bien, muy bien. A mí me parece muy interesante, de verdad. Creo que además son los precedentes al 18 de julio y creo que son momentos de una gran tensión por parte por los dos lados, pero sobre todo por parte de lo que después se va a llamar el bando nacional, porque están viendo, sobre todo como militares, pero también falangistas y otros, gentes de orden en general, que la deriva de España, la deriva de ese gobierno, el Frente Popular, que además de ilegal por el pucherazo del febrero del 36, es ilegítimo porque está amparando la preparación de una revolución estilo soviético que va a arrasar con la nación y va a ser satelizada o dependiente de Moscú. O sea, la va a vender al extranjero, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante conocer por qué se va a producir ese alzamiento y cuáles son esos antecedentes, como estamos haciendo en estos dos capítulos, el anterior y este. Cada uno juega sus cartas, lógicamente, pero esas cartas tienen que estar preparadas y lo que tú has sacado aquí es muy importante. Esos antecedentes de esa unificación de Falange y Requetés o carlistas y luego también esa posibilidad de traer a un rey otra vez, entonces no hay que echarle la culpa al Franco, ¿no, Pepe? Estaba de mucho Bueno, antes, ¿no? que les hemos, que se demuestra que no, que Franco cumple lo que estaba pactado por los militares, por esos Claro, generales que estaban claro, pactados y que hay esos documentos. También esos claro, documentos que además era la única solución. Pero es que además yo creo que la izquierda inteligente que lo hay, esto lo conoce. Conoce, porque la ley de memoria democrática, como tú y yo hemos hablado alguna vez, solo se persigue a dos fuerzas políticas, que son a las dos fuerzas, bueno, a las dos fuerzas políticas que se persiguen son a la Falange y al tradicionalismo carlista. Y desde luego claro. a la Falange ya le han abierto un expediente disciplinario en las elecciones, yo creo, cuando fue con ocasión del 29 de octubre de, bueno, la celebración Sí, del nacimiento de Falange, creo que les abrieron una causa, sí, sí, un sí, disciplinario sí, sancionador sí, con ocasión de la ley sí. de memoria democrática. Correcto, 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 Porque correcto. está claro que van a por ellos, porque ellos saben que el alma es la Falange y es el Requeté. Lo que Claro, ocurre es que después habría que ver que, bueno, pues han surgido problemas de entendimiento en estas fuerzas, incluso sí, entre los claro. falangistas, que curiosamente tú sabes que el coronel Manrique, José Manuel Manrique, en su libro último que ha publicado sobre el asesinato, Sí, magnicidio de Carrero Blanco, hace correcto. ahí unos comentarios muy precisos sobre el tema, ¿no? Con Claro, documentación. claro. Un libro también magnífico que yo creo que cierra definitivamente el círculo de lo que fue el atentado sobre el almirante y ese crimen tan terrible que, bueno, unos y otros, ¿verdad, Pepe? Dejaron sin investigar, ¿eh? Se echó tierra encima y ahí ha quedado, pero yo creo que al final pues está saliendo ya a la luz y el trabajo de Manrique, este último que ha publicado, es una maravilla. Yo también lo recomiendo que lo compren, que lo lean porque lo dice todo y además lo prueba todo, creo yo. Y bueno, igual que tú haces con tu libro, Pepe, se nos va acabando el tiempo. Yo creo que este capítulo, vamos, todos son muy interesantes, pero en este has estado sembrado, tengo que decirlo. Es un término muy Porque, militar, el sembrado. Te diría que en la declaración que hace en el 40 Bartolomé Barba, entonces ya era sí, teniente coronel de Estado Mayor, dice lo siguiente: después, el declarante, como jefe de la UME,
mantuvo estrecho contacto con José Calvo Sotelo, Antonio Goicoechea. Antonio Goicoechea era el que firmó también el documento de Sí, 1904 en Roma, Pedro Sainz Rodríguez, Luis María Zunzunegui, con quienes les puso en relación el teniente de Estado Mayor Valentín Galarza, y más adelante también con los tradicionalistas Falconde, José Luis Zamanillo y el hoy general Rada, que era entonces jefe de las milicias de los Requetés. Se claro. decidió adoptar para el movimiento el programa del Bloque Nacional, según el que ante el fracaso del Estado nacido en 1961, que nos conocía al comunismo y a la desgraciación de la patria, habría que ir contra él y a la creación de un Estado nuevo y autoritario. Para ello, Goicoechea y Falconde llegaron a acordar la disolución de todos los partidos políticos. No Bueno, fue Franco. Cuidado, está el mal claro, gordo, ¿eh? claro, 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 claro. Lo que pacta la UME con los tradicionalistas es la disolución de todos los partidos políticos. Sí, Esto no es de Franco, es lo que la UME redacta sí, exactamente sí, para sí, pactar. sí. También es muy Correcto. importante. Y también celebró el que declara 3 conversaciones con José Antonio Primo de Rivera, exactamente. Claro, claro. Ahí tenemos entonces pergeñando ya lo que va a ser después ese bando nacional, pero como tú muy bien aclaras y muy bien descubres y dices, no fue Franco. Franco lo que hace como una persona también de honor, una vez que conoce todo esto, lo cumple, lo lleva a efecto, lógicamente, porque hay que mantener la palabra que se ha dado y la palabra que todos han dado en un momento dado. No se puede después traicionar a la gente, que es lo que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que es muy importante, Pepe, lo que has descubierto. Creo que además eso te consolida como uno de los... Si tú hablas de Manrique como historiador, estoy de acuerdo contigo, y esto no es peloteo, a ti te consolida estos libros que estás sacando como uno de los mejores historiadores de la guerra civil de estos momentos. No, Que además, sí, no, no, Pepe, no, no, porque además, vuelvo a repetir, aportas las pruebas, y eso es lo más importante, no es una opinión tuya. Ahí están las pruebas documentales, el que las quiera ver bien, el que no, no, pero de luego son incuestionables. Así que me parece... bueno, más. En la misma declaración que hace Bartolomé Barba, en el año 40, Sí, dice, sabe que en los meses inmediatos precedentes al alzamiento nacional se esfumó el Comité de Generales que había en Madrid, que actuaba en Madrid. Por entonces empezó a hablarse de que el general Mola trabajaba desde Pamplona como jefe de aquel en el norte y que él había decidido que entrase en el movimiento los generales Queipo de Llano y Cabanellas, jefe de la quinta región. Por aquel tiempo estaba designado para ponerse al frente de todo el movimiento nacional el general Sanjurjo, que sería jefe del Estado después del triunfo. Como representantes del general Sanjurjo en Madrid con relación al alzamiento actuaba el teniente coronel Valentín Galarza. Martín Galarza. Estos son cosas que ya conocíamos, pero que sí ve exactamente que el movimiento del 18 de julio no fue lo que nos han contado hasta ahora. Claro, Tenía claro. otra versión y Sí, esto es señor. así. Sí, señor. Muy bien. Poniendo la historia en su sitio, Pepe. Pues se nos acaba el tiempo. Yo te doy las gracias. De verdad, esto es una primicia para nosotros, es un privilegio, porque has puesto el 18 de julio en su punto donde no lo conocíamos, ¿eh? Y eso es muy importante. Hay que saber la historia de verdad. Pepe, muchísimas gracias, de verdad. Y te emplazamos para que sigamos hablando de todo lo que tú has sacado, ¿eh? Y vuelvo a decir lo mismo, este libro es esencial, es un antes, un después, cómprenlo, léanlo, porque aparte de lo que aquí nos está diciendo su autor, hay muchísimas cosas más con detalles, es un libro de cabecera que yo creo que hay que tener y releer más de una vez y ojalá fuera un día texto en universidades e incluso en escuelas. Pepe, muchísimas gracias, de verdad. Te emplazamos entonces para el siguiente capítulo, y esperemos que nos puedas dar también novedades como estas importantes, que siempre nos gustan porque hay que conocer la verdad sin complejos, que es nuestro lema. Pepe, muchísimas gracias, de verdad, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Igualmente, y saludo a todos los televidentes Muy y bien. oyentes de tu programa. Hasta luego, gracias, hombre.